Sí señor, ya estamos a mitad de semana. Qué bendición. Y este es el video para hoy miércoles. Hoy miércoles estamos leyendo Samuel, o estaremos leyendo primer libro de Samuel, capítulo 21, 22 y 23 posiblemente. Romanos, capítulo 3. Esta carta, especialmente la carta de Romanos, se pone cada vez más interesante. Y tan solo estamos raspando, ¿no? Arañando un poquitito de la superficie. Hay mucho que estudiar de este libro. Ojalá y te animes a estudiar este libro y las otras cartas de Pablo de una manera más profunda. Pablo tiene una manera peculiar de presentar lo que es la salvación por gracia, gracias a la sangre de Jesús recibida por la fe, para obras. Es todo un andamiaje, toda una experiencia. Gracias por estar conmigo. Mi nombre es Gamaliel Feliciano. Esto es Conectando Puntos, nuestro programa dedicado a la lectura diaria de la Biblia, y estoy muy feliz que hayas decidido en el día de hoy sacar este tiempito para estar conmigo. Busca tu Biblia, abre tu aplicación, porque quiero que leas, y más allá de solo leer y escuchar, que marques, escribas. Eso es parte del proceso de aprendizaje. Muy bien, vamos entonces a 1 Samuel 21. Antes vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por tu compañía, gracias por tu dirección. Queda con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 1 Samuel, capítulo 21, comenzando obviamente en el versículo 1. Seguimos con la experiencia de David, ya perseguido por Saúl. Hablamos un poquito acerca de Jonatán, su mejor amigo, y el juramento que hicieron entre ellos. Vamos a continuar, vamos a ver cómo sigue la historia. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? Si era la fama ya de David, David le respondió: vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. No tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado, si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David respondió: te aseguro que, como es la costumbre, cuando salimos en una expedición no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia, que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl, que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Más tarde David le preguntó a Ahimelech: ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió: aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. Dámela, dijo David. Es la mejor que podrías ofrecerme. Ese mismo día, David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquís, rey de Gat. Los oficiales le dijeron a Aquís: ¿no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban y en los cantos decían: Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquís, rey de Gat. Por lo tanto, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquís dijo entonces a sus oficiales: ¿pero por qué no se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos? ¿Que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. Capítulo 22. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán.
Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas y amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpa, en Moab, y le pidió al rey de ese lugar: «Deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí». Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta Gad le dijo a David: «No te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá». Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jaret. Mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Gibeá, se enteró que David y sus hombres habían sido localizados. Tenía Saúl su lanza en la mano y lo rodeaban todos sus oficiales, a quienes les dijo: «Pongan atención, hombres de Benjamín. ¿También ustedes creen que el hijo de Isaí les va a dar tierras y viñedos y que a todos los va a nombrar jefes de 1000 y de 100 soldados? Ahora veo por qué todos ustedes conspiran contra mí, y por qué nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí. Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos a que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando». Doeg el edomita, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, le dijo: «Yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por David y le dio provisiones y hasta le entregó la espada de Goliat». Entonces el rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes que eran sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le dijo: «Escucha, hijo de Ahitob». «Diga, mi señor», respondió Ahimelech. «¿Por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí?», le reclamó Saúl. «Le diste comida y una espada, también consultaste a Dios por él para que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando». Ahimelech le respondió al rey: «¿Quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la guardia real y respetado en el palacio? ¿Es acaso esta la primera vez que consulto a Dios por él? Claro que no. No debiera el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada». «Te llegó la hora, Ahimelech», replicó el rey, «y no solo a ti, sino a toda tu familia». De inmediato, el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban: «Maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron». Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Así que el rey le ordenó a Doeg: «Pues mátalos tú». Entonces Doeg el edomita se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. Luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos y hasta a los bueyes, asnos y ovejas. Sin embargo, un hijo de Ahimelech, llamado Abiatar, logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió: «Ya desde aquel día cuando vi a Doeg en Nob, sabía yo que él le avisaría a Saúl. Yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes. Pero no tengas miedo, quédate conmigo, que aquí estarás a salvo. Quien quiera matarte tendrá que matarme a mí primero». Matarme a mí. Capítulo 23. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor: «¿Debo ir a luchar contra los filisteos?». «Ve», respondió el Señor, «lucha contra los filisteos y libera a Keilah». Pero los soldados le dijeron a David: «Si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keilah para atacar el ejército filisteo?». David volvió a consultar al Señor y él le respondió: «Ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos». Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a Keilah para refugiarse con David, se llevó consigo el efod. Cuando le encontraron, le contaron a Saúl que David había ido a Keilah, exclamó: «Dios me lo ha entregado. David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos y no tiene escapatoria».
Entonces convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres y sitiar la ciudad de Keilah. David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción, por tanto le ordenó a Abiatar que le llevara el efod. Luego David oró: «Oh Señor Dios de Israel, yo tu siervo sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keilah para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá según me han dicho? Yo te ruego, Señor Dios de Israel, que me lo hagas saber». «Sí vendrá», respondió el Señor. David volvió a preguntarle: «¿Nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl?» Y el Señor le contestó: «Sí, los entregarán». Entonces David y sus hombres, que eran como 600, se fueron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Keilah, decidió suspender la campaña. David se estableció en los refugios del desierto, en los áridos cerros de Sif. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. Estando David en Ores, en el desierto de Sif, se enteró de que Saúl había salido en su busca, con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. «No tengas miedo», le dijo, «que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi pueblo lo sabe». Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor. Después de lo cual Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. Los habitantes de Sif fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl: «¿No sabe su majestad que David se ha escondido en nuestro territorio? Está en el monte de Jaquilá, en los refugios de Ores, al sur del desierto. Cuando su majestad tenga a bien venir, entregaremos a David en sus manos». «Que el Señor los bendiga por tenerme tanta consideración», respondió Saúl. La bendición cuando se hace el mal, increíble, ¿eh? O pedir bendición haciendo el mal. «Vayan y averigüen bien por dónde anda y quién lo ha visto, pues me ha dicho que es muy astuto. Infórmense bien de todos los lugares donde se esconde y tráiganme datos precisos. Entonces yo iré con ustedes y si es verdad que está en esa región, lo buscaré entre todos los clanes de Judá». Los de Sif se despidieron de Saúl y volvieron a su tierra. Mientras tanto, David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Cuando le avisaron a David que Saúl y sus hombres venían en su búsqueda, bajó al peñasco del desierto de Maón y al enterarse de esto, Saúl dirigió la persecución hacia ese lugar. Saúl avanzaba por un costado del monte, mientras que David y sus hombres iban por el otro, apresurándose para escapar. Pero Saúl y sus hombres lo tenían rodeado. Ya estaban a punto de atraparlo, cuando un mensajero llegó y le dijo a Saúl: «Apresúrese, su majestad, que los filisteos están saqueando el país». Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió para enfrentarse con los filisteos. Por eso aquel sitio se llama Selah Hamah Lekot. Luego David se fue de allí para establecerse en los refugios de Engadi. Muy bien, 21, 22 y 23 fueron los capítulos que leímos de primero de Samuel. Vamos entonces a la carta a los Romanos, o el libro de Romanos. Y acá ya vamos por el capítulo 3, si no me equivoco. Vamos a asegurarnos por acá. Capítulo 3, correcto. Muy bien, ¿listos? Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Ya habíamos hablado en el capítulo anterior cómo Pablo enfatiza que si tú tienes ley pero no vives de acuerdo a esa ley, de nada sirve. Mientras aquellos que aparentemente no tienen la ley, pero viven conforme a ella, están más adelantados, entendiendo que la ley de Dios es amar a otros, amar a Dios. Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se le confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz. ¡Aleluya! Aunque el hombre sea mentiroso, así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos?
¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Buena pregunta. ¿Por qué no decir: hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que tenga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ellas, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. A todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo, que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Powerful, poderoso, poderosísimo. Este Pablito era una cosita tremendita, tremendita, tremendita. Qué poderoso, ¿eh? Poderoso. Ojalá y estos principios se estén quedando profundos en tu vida. ¿Es la ley importante? Sí. ¿Es buena? Pues claro que sí. ¿La anulamos por la gracia? No. Ahora, ¿somos salvos por guardar la ley? No. No lo somos, punto. No le añadamos un pero. Siempre le añadimos un pero después de eso. Oh, no somos salvos por la ley, pero, si no la guarda, al infierno es que vas. No es lo que dice Pablo. Somos salvos solo por una razón. El guardar la ley proviene de, Dios la coloca como una conciencia a nuestro pecado, no para limpiar el pecado. No para limpiar el pecado. Hace poquito hablaba con un amigo y llegamos a la conclusión que las mascarillas en este tiempo son como la ley. Ustedes recuerdan el ejemplo del espejo, ¿no? Predicadores usando el espejo, el bíblico, para hablar de cómo el espejo nos refleja dónde estamos sucios, dónde hay pecado. La ley es un ejemplo de la ley. La mascarilla hace lo mismo. Sin mascarilla hay gente que no tiene buena higiene o que tiene problemas en su sistema digestivo, que no se daba cuenta de que a veces salió un poquito de mal olor. Ahora con la mascarilla no queda otra opción que ser tú el que te das cuenta. Primero, si hay algo mal.
La ley te enseña, la ley te guía. Y más adelante vamos a ver cómo él ata eso a Jesús. ¿Ya? Es el carácter de Jesús, pero al mismo tiempo te lleva a Jesús, te conduce a Jesús. Tremendo análisis. Pablo era excelente, excelente. Muy bien, familia, hasta aquí el video para el día de hoy. Mañana continuamos a las 6:58 de la mañana. Espero que puedas estar conmigo una vez más. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Oramos. Padre bueno, gracias por tu misericordia y tu amor. Queda con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana, familia. Que la paz de Jehová sea con todos, ahora y siempre. Amén. Bye bye.